Pero Jaime, ya tenemos al otro invitado. Saludamos con el doctor Omar Maluk. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien ahí, Jaime. Después de las elecciones, bueno, yo creo que 2 semanas es tiempo suficiente para hacer el análisis del balotaje. Bueno, sí, realmente me van a disculpar por haber faltado 2 semanas, ¿no? Pero a mi hija Silvia le hicieron una cirugía de la mandíbula, que ya le estaban chillando los dientes, y la mandíbula inferior se le había movido hacia la derecha, y tuvieron que perforarle acá, dejársela así suelta, como Don Cheto, Ya. y luego que ya la soltaron, perforaron, soltaron la mandíbula, la encajaron y le pusieron le amarraron esto para que no pueda abrir la boca. Y ya una vez que le sacaron la amarradera, o sea, a los 10 días ya me vine. Pero ya estoy tranquilo porque yo ya sé que Silvita está bien, un poquito hinchada, su carita. Estaba todavía. fuera del país. La cirugía fue el 15, entonces yo viajé el 14, al día siguiente de las elecciones viajé el 14 de noche y llegué allá justo para la cirugía. Pero espectacular la medicina en Medellín, en Colombia, en general, y mucho, mucho más cómoda que económicamente que Ecuador. En Ecuador no podían hacer eso. En Ecuador no podían hacer eso, pero mucho más barata que España, que Estados Unidos, que otros sitios. O sea, estoy muy contento, muy agradecido con los médicos colombianos que la operaron. Y bueno, excelente. Fue una... Y ya está acá ella también, ¿no? No, ella está todavía allá. Así en Colombia. Porque tiene que hacer otra revisión adicional. Las terapias, tal vez. No tanto terapia, bueno, sí, como tiene unos tornillos aquí que le tienen agarrada la mandíbula hasta que pegue bien, porque le perforaron, van a tener que revisarle cuestiones de inflamación, infección, Claro, y el mismo médico tiene antibiótico, todas esas cosas que deben revisarle a un postoperatorio. Doctor, pero no ha estado desconectado de la realidad de lo que vive el país. No, bueno, sí, un poquito desconectado, porque Medellín es una ciudad maravillosa. Yo, la verdad Le que faltaba tiempo para visitar los lugares. Yo no conocía Medellín, te lo juro. Para mí la ciudad más linda de América Latina era Viña del Mar. Era Viña del Mar. Ahora es Medellín. Medellín, qué bonito. Sí. En algún momento ojalá podamos estar por Medellín. Doctor, ¿qué lectura darle a todo lo que se dio el día 13 de abril? Después de esos resultados que, bueno, la Revolución Ciudadana hasta ahora sigue impugnando, aunque el Consejo Nacional Electoral no le da paso a todo lo que se ha impugnado. Al que menos le sorprende es a mí. Usted sabe que en este programa, en varias ocasiones, dije yo que iba a haber fraude. O sea, aquí al que menos le sorprende. Usted sí lo dijo y usted siempre insistía. Sí. Nosotros decíamos que usted era pesimista. Sí. Y mucha gente decía, el doctor Maluk es pesimista. Bueno, ya. En algún momento el doctor Maluk aquí dijo que Daniel Noboa no se iba a dejar quitar la presidencia. Era más o menos esa su frase por ahí. Yo conozco a Noboa. Sus ambiciones son desmedidas. ¿A Noboa papá o Noboa hijo? Al hijo. El hijo tiene una psicosis de poder. Él nunca iba a dejar que le quiten la presidencia. Y todas las evidencias conducían a que iba a haber un fraude. Fíjate que en la primera vuelta, ¿no? Ya tenían el 55% según las encuestas. Ya lo tenían. Las encuestas estas, las 4 encuestadoras, claro. Comunicaliza, Ipsos, Sedatos y el resultado que ellos daban en la primera vuelta salió en la segunda. Tenía listo. O sea, ya estaban preparando el terreno. Lo tenían listo, tenían los paquetes de votos listos. Yo en ese aspecto no me puedo equivocar. Doctor, ¿usted no cree que se le fue la mano a ellos? Se le fue la mano. Yo ayer conversaba con un amigo y le decía, oye, ¿y si hubieran hecho un paquetazo de 100.000 votitos nomás? ¿Qué dijo ese amigo? No pasaba nada, nadie hubiera reclamado. Pero se le fue la mano porque pensaban que perdían. Mira, yo quiero hacer una explicación sobre estadística inferencial para que las personas que me están escuchando no caigan
la narrativa de los mediocres. Si me permites, la voy a hacer. Por supuesto, vamos. Ya. ¿Qué es lo que uno hace estadísticamente? Hace una inferencia y por lo tanto plantea una hipótesis cuando hace una encuesta o cuando hace un exit poll o cuando hace una encuesta postelectoral. Plantea una hipótesis. La hipótesis que se plantea en este caso es: no hay diferencia. O sea, no va a haber diferencia. En pocas palabras, en términos no científicos, va a haber empate. Esa es la hipótesis nula. Se llama hipótesis nula porque consiste en no hay, nulo. No hay diferencia. Cuando hicimos las encuestas antes de la elección y consideramos el intervalo de confianza y los errores de estimación, entre la mayoría de las encuestadoras, inclusive EBR y hasta Comunicaliza, que daba un pequeño triunfo a Novoa, y MR, que le daba un pequeño triunfo a Luisa, no había diferencia. ¿Por qué no había diferencia? Porque no había un error de estimación entre ellos. No lo había. Eso dado la polarización, a que era demasiado igualitario las... O sea, más que nada nos estaba diciendo a los ecuatorianos, hay empate. O sea, hay empate técnico. Que el Consejo Nacional Electoral considera que un empate es técnico cuando no hay más de un 3% de diferencia. 3%. Y como no lo hubo, podemos decir que entre esas encuestadoras que estuvieron ahí, una le daba a Novoa, otra le daba a Luisa, hubo empate técnico entre esas encuestadoras. Por lo tanto, esta frase es muy importante. No se pudo rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia. Eso es científicamente. O sea, yo tengo que escribir un paper internacional para publicarlo en la mejor revista científica. Yo tendría que redactar de esa manera: no hay diferencia significativa para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias. O sea, estadísticamente no hay... No hay diferencias. No se puede decir gana uno, gana el otro. Nunca. Para decir gana el uno, gana el otro, hay que contar los votos. Si no se cuentan los votos, no se puede afirmar que el uno gana. Ok. Viene la elección y vienen los exit poll. MR hizo su exit poll, le dio una pequeña diferencia a favor de Luisa. Otra compañía cuyo nombre no me acuerdo, pero que es un nombre complicado, le dio un exit poll también a favor de Luisa. Y el exit poll de Tomilac Topic le dio una pequeña diferencia. De 2 puntos, creo. A favor de Novoa. Pero no hubo 3%. No hubo, no. Y no hubo diferencias significativas desde el punto de vista estadístico. Por lo tanto, ninguno de los exit poll le podía dar el triunfo a alguien. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. Si tenemos que subir un paper internacional y explicar lo que pasó con los exit poll determinaron que no hubo diferencia significativa entre Daniel y Luisa en el balotaje. La pregunta es clara, doctor. ¿Usted realmente cree, y eso desde el punto de vista muy técnico, ¿no?, más allá de cualquier pensamiento o ideología política, que esos 11 puntos de diferencia que se manifiestan el día de hoy son reales? ¿Técnicamente concuerdan, doctor? Ya, vuelvo y repito. Déjame terminar la explicación académica. Porque ahorita sí que me voy a coger de la academia lo más que pueda. Porque mucha gente está diciendo cosas. Cuando Topic se da cuenta que el resultado del Consejo Nacional Electoral era muy por encima de su exit poll, él coge y pondera, y aplica un ponderador y dice, con este ponderador ahora sí estamos iguales. Y yo lo cuestiono a Topic. ¿Y él le respondió? Él le respondió, nunca. Topic no me respondió. Sí, vi que usted le cuestionó no me respondió. en ex. No, él no me respondió, porque yo le dije, tú no puedes
alterar una encuesta con posterioridad para acomodarte a un resultado. Perdón que lo interrumpa ahí, doctor. Primero salió una encuesta de la encuestadora de los señores Topic, que después dijeron que era falsa. En la primera encuesta le estaban dando ventaja a Luisa. No hubo tal cosa. Él hizo su exit poll, y su exit poll le dio 2%, 2 puntos y tanto por ciento de diferencia, no llegó a 3%, y él mismo dijo que no cumplía la diferencia con el 3% determinado por el Consejo Nacional Electoral y que por lo tanto era empate técnico. Empate técnico significa que no existe diferencia entre uno y el otro. Cuando él ve que los resultados del Consejo Nacional, algo pasó, le dijeron, oye, Tomislán, ven para aquí, oye, Tomislán, ven para acá, ¿qué pasó aquí? Espérate, dijo, y ponderó. Aplicó otros ponderadores a su base de datos y le salió, sí, algo muy parecido a lo del Consejo, pero no lo publicó. Él dijo que le había salido, pero no lo publicó. Cuando yo lo cuestioné, ya él no me respondió. Él sabe que el cuestionamiento que yo le hago es científico. Tú no puedes coger una data, una vez publicado un resultado, y cambiarle la ponderación. Lo que tú sí puedes hacer es decir, me equivoqué, señores. Mi exit poll fue un fracaso, estuvo mal hecho, y por lo tanto, esto es el resultado. O sea, el exit poll de Telcodata estuvo mal hecho. Él dice que estuvo mal hecho. Él, que se equivocó en la ponderación. Por eso es que dice que Noboa pudo haber tenido ese... Exacto. Si yo cambio los ponderadores, yo también, pues si yo cambio los ponderadores, le doy más importancia a los jóvenes, y le doy más importancia a las mujeres, y le doy más importancia a la clase alta, obviamente que o sea, él está de acuerdo con el resultado que se ha dado, en pocas palabras. En pocas palabras, se amilanó. Se allanó. Recordemos que los Topic tienen algunos cuestionamientos sí, del pero gobierno. como son mis amigos, yo ahí no me quiero meter. Pero sí, yo sé que tienen intereses económicos muy grandes, cable submarino y todo, pero él se allanó. Yo no me he allanado. ¿Por qué? Se mantiene. Yo me mantengo. Entonces yo salí a hacer una encuesta postelectoral. Después. Claro, ya tú trabajas con el recuerdo. Ya no con pero también hay una carga. En el exit poll, ¿no? Cuando tú haces un exit poll, tú trabajas con la emoción del momento. El tipo votó y luego dijo. Pero cuando tú trabajas ya 4 o 5 días después, ya tú trabajas con el recuerdo, que puede haber un sesgo en el sentido de que la gente se sube el carro del ganador. Claro, y otra cosa, la gente se entera que usted está haciendo una encuesta postelectoral. El gobierno maneja tanta gente que hace troll center y todo, ¿no? No es tan fácil porque es aleatoria y se distribuye, pero en todo caso puede haber un sesgo porque a las personas les gusta subirse al carro del ganador. Pero en esa encuesta postelectoral, que es la que tú tienes, en esa encuesta postelectoral está muy parecida el resultado al exit poll de Topic. Entonces, extraña coincidencia, ¿no? Tenemos las imágenes. Y en esa encuesta no podemos rechazar la hipótesis nula de que no hubo diferencia. Por lo tanto, no puedo afirmar que hubo fraude, pero sí puedo decir que sospecho de fraude. ¿Y por qué? Porque las hipótesis en estadística inferencial son para generar conjeturas. Por eso se llama hipótesis, de hipotetizar. Yo hipotetizo que a lo mejor hay algo raro aquí, porque el resultado está tan diferente al resultado de la encuesta postelectoral, que hay algo raro aquí, hipotetizo que hay un posible fraude. Hipotetizo, hago una conjetura. Y eso significa, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista del mismo Consejo Nacional Electoral, que deberían contarse las urnas, abrirse las urnas. ¿Y por qué no quiere el Consejo? Porque no se le abrieron a Álvaro Noboa cuando Bagual hizo fraude,
porque no se la abrieron a Yacu Pérez cuando Guillermo Lazo le hizo fraude. Pero a Lazo sí se la abrieron cuando decía que... A Lazo sí, porque cuando, por orden de Correa. Cuando acusaban por orden de Rafael Correa. De fraude. Porque yo estaba del lado de Lazo. Y te voy a contar una cosa. Cuando Rafael Correa dijo que le podían abrir 3.000 urnas, yo le dije a Guillermo Lazo, yo te dije Guillermo Lazo, y tú sabes que te lo dije, acéptale que te abran 10.000 urnas de manera aleatoria en todo el país, sin elegir el lugar, de manera aleatoria, se sortea con un número aleatorio y se abren 10.000 urnas. Y Lazo me dijo, no, porque sí perdí. Ya sabía que había perdido. Ya, y estaba haciendo que un show nada más. Y yo estaba con César Monge. Ahí estaba, en esa época fue que habían llevado un montón de cajas y se cayó una caja vacía. Ellos decían que tenían no sé cuántas miles de urnas y no tenían ni 10.000. Ellos no tenían las urnas que decían que tenían. Entonces, Lazo no quiso aceptar mi propuesta. Fíjate que mi propuesta, Rafael Correa la hubiera aceptado, porque era científica. Abra 10.000 urnas de manera aleatoria. Ábralas de manera aleatoria. Y Lazo no quiso hacer esa propuesta. Prefirió quedarse callado. Pero luego tampoco le quiso abrir las urnas a Yacu Pérez. Por algo de ser. Entonces, si la oligarquía, cada vez que ganó con Maguad con fraude. No abrieron las urnas tampoco. No abrieron las urnas. Que él suplicó a Álvaro Noboa que abran las urnas y el señor Jaime Nebot se opuso contundentemente. Si la oligarquía no abre las urnas, ni con Maguad, ni con Yacu Pérez, ni con Lazo, ¿por qué la va a abrir con Daniel Noboa? No la abren. No la van a abrir. Porque el momento que la abren, pueden salir ahí se van a salir los sapos, las ranas, ¿no? Todos esos sapos van a salir. Ratones. Entonces, yo sí puedo decir científicamente que como no hay diferencia significativa entre ambos candidatos, no puedo rechazar la hipótesis nula de que hay empate y por lo tanto, si presumo que existe un empate, presumo entonces que pudo haber existido un fraude. ¿Ya? Y por lo tanto, deberían abrirse las urnas. Para legitimizar el proceso, como lo venimos diciendo. Exactamente. Ahora, doctor, ¿hay encuestas la única postelectoral es la mía. Ahí las tenemos. Sí. Vamos con la primera. Esa es la distribución de las provincias. Hombres y mujeres. Es una distribución nacional, se pueden dar cuenta que está 50 y 50% y de hombres y mujeres y que está distribuido a nivel nacional. O sea, no es que es hecho en una ciudad o en otra ciudad, a nivel nacional. Vamos al siguiente. Es suya, ¿no, doctor? Sí, Maluk Research. Research. Es suya, ok. Es mía. Ahí está el resultado. Este es el resultado que... Algunas personas me han dicho, pero para ti ganó Daniel Noboa. No. Si no hay más de 1% de diferencia, y no lo hay. No hay. El error de estimación de esta encuesta es 1%, porque son 13.500 encuestados. 13.500. No, cuando Guillermo Lazo sacó la encuesta de 10.000, ¿qué dijeron? ¡Guau! Guillermo Lazo hizo una encuesta de 10.000. Yo hago una de 13.500 y esa encuesta y los novoístas dicen que es poco. Y esa encuesta de Guillermo Lazo ponía como ganadora a Luisa. Sí, claro, pero digo, cuando él hizo una de 10.000, la gente dijo, ¡guau! Pero yo hago una de 13.500 y la gente dice, es poco. ¿Topi cuántos había encuestado? 85.000. ¿Cómo se puede haber equivocado? Topi no se equivocó. Hubo empate técnico. Claro. Y básicamente se confirma en la encuesta que usted manifiesta. Y lo confirma acá el resultado de Topi. Claro, que a Topi le da 51 puntos y tanto. Y como dijo usted, esta encuesta, hay un poquito de carga, ¿no? Porque se embarcan al carro ganador muchos de los que votan también. Sí, pero a mí me queda claro y me deja tranquilo, habiendo hecho esta encuesta, que
que hubo un empate técnico y que para saber quién ganó hay que abrir las urnas. A mí me queda claro. Si la señora Diana Tamaín y el señor Pita no quieren abrir las urnas, es por algún interés que ellos tienen. O sea, hay perro muerto, como dicen, ¿no? Puede ser perro muerto, gato muerto, no sé cuántos muertos, pero eso, ellos no tienen ningún argumento para no abrir las urnas. Al contrario, les sobran argumentos pues, para abrir. O sea, si yo soy el árbitro, soy el juez, o sea, yo lo mínimo que voy a hacer, a ver, hay algunas pruebas que presentan que hay inconsistencias, abramos las urnas, si la ley no se los impide. No solamente eso, sino que el Consejo Nacional Electoral calificó ante el CODATA para que haga el exit poll. ¿Por qué se hace el exit poll? ¿Cuál es la razón del exit poll? Porque el CNE lo autorizó, pues. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace para estar seguro, para hacer su hipótesis de que los resultados que ellos van a tener son correctos. Claro. Pero si su propio exit poll de ellos, del CNE, porque lo autorizaron a Topic, le dice que sus resultados están desviados totalmente del exit poll, entonces tienen suficiente duda como para abrir las urnas. Suficiente duda, no necesitan más. Solamente el exit poll entre el CODATA. Por eso le dicen corrígelo. Porque si no lo corrige, como dijo que lo corrigió, entonces hubiera tenido que abrir las urnas. Claro. Y ese es un argumento que yo no veo que y ahora hay otra cosa. la Revolución Ciudadana lo haya Doctor, usado. Cuando hablamos de estos temas, tratan de desaparecer todos los contenidos de los medios que hablamos de las elecciones, del presunto fraude. Claro. No quieren que se hable de esto. No, ni a mí me va a entrevistar nunca en su vida. Quieren ocultar todo. No, claro, yo publiqué esta encuesta y me bloqueó Benedetti. Para que se dé cuenta. O sea, Benedetti cuando vio esta encuesta dijo, ¡ah! ¡Qué asco! Y bloqueó a Omar Maluc. Porque claro, él es un pelucón a tiempo completo, oligarca, servil de los poderes económicos, y esto le causó, pues, qué sé yo, escalofríos, ¿no? Tengo entendido que incluso el día de hoy tenía una entrevista la candidata Luisa González en Radio Pichincha. Les han tumbado la señal. ¿Por qué será? Estamos en un gobierno dictócrata de facto y un gobierno que va a hacer lo que sea necesario para cumplir su misión de 4 años, que es cumplir con todo lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, los tenedores de bonos, como el señor Guillermo Lasso y compañía, y la oligarquía ecuatoriana que quiere tener más y más poder. Ahora todos quieren ser Elon Musk. El síndrome de Elon Musk. Los más millonarios del mundo. Claro, todos los que rodean a Noboa quieren ser Elon Musk. ¿No? Entonces, estamos fregados, hermano. Estamos fregados. ¿A dónde vamos? El pueblo, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Pero el pueblo ecuatoriano la va a pasar muy mal. ¿Va a sentir la carga el pueblo ecuatoriano? La señora que se lanzó a la calle llena de agua a celebrar el día del triunfo de Noboa. La chanchera se va a revolcar en el doble cantidad de lodo, en una piscina de lodo se va a revolcar, se va a sumergir, porque lo que va a pasar de 4 años con este gobierno, si ya tiene un déficit fiscal en estos momentos de 15.000 millones de dólares, y va a tener que eliminar subsidio al diésel, subsidio a los gases. Ya está anunciándolo, el vocero, creo que Alberto Dajic, es asesor del gobierno, que van a subir el IVA, hay que eliminar el van a subir subsidio. el IVA, van a volver a subir el IVA y más del 15%. ¿ah? Hablan del 18 o 20. 18%. Van a tomar el modelo colombiano, 19%, posiblemente. Eliminación de subsidios. Totalmente. 10.000, según Dajic, dice que se paga 10.000 millones de dólares. Mira tú, en la línea de borde que está el pueblo, en la línea de borde, en una línea está el pueblo, que abren un tuti en Puyo, con precios bajos, y en 3 horas no había nada. Se volcó el pueblo a comprar,
para ahorrar en el arrocito, para ahorrar en la papita, para ahorrar en la leche, para ahorrar aquí, para ahorrar en la cola, para ahorrar. Se llevaron todo en 3 horas, en Puyo. Imagínate tú que esa gente... La desesperación de la gente, del pueblo. Va a ser una explosión social, va a haber en el Ecuador. Eso es, digamos que, doctor, no sé si voy a usar las palabras correctas, ¿no? Y me disculpa la ciudadanía, pero eso es lo que necesita el pueblo para darse cuenta, para tocar fondo, porque bueno, solamente cuando nos tocan el bolsillo o solamente cuando se te muere un familiar en un hospital público, cuando no tienes los recursos, de pronto es cuando ahí haces conciencia. ¿Será necesario llegar a esos extremos tan dolorosos y difíciles? Bueno, creo que sí. Fíjate tú que el pueblo votó por Lucio Gutiérrez luego de la famosa feriado bancario. Feriado bancario. Supuestamente era El Salvador, ¿no? Supuestamente. Y se entregó a todos los banqueros. El coronel que se entregó a los poderes económicos. Y después de Lucio vino Correa. Y Correa vino porque el pueblo estaba desesperado. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué puedo decirte yo? Quizás el pueblo necesita un repesón. A mí me da mucha pena pensar en esto. Claro, el sufrimiento que no del hemos pueblo. sido capaces de razonar y decir, este gobierno, este señor no sirve, en 2 años no ha sabido hacer nada, busquemos otra opción. Pero doctor, también hay gente que está de acuerdo con lo que está pasando y con lo que se puede venir, lo aceptan, con tal de que no regrese Correa, dicen. Porque se han impregnado en 3 campañas políticas el odio a Correa. Claro, y desde los medios. Así es. Todos los medios de comunicación tradicionales, la publicidad mismo de los candidatos. Y Daniel Noboa se dio cuenta de un detalle. Yo no seré nadie si no soy anticorreísta a muerte. Doctor, ¿y hasta cuándo va a durar eso? Esto va a durar todo el gobierno de Noboa. A medida que su popularidad vaya cayendo, entonces la gente va a empezar a decir, chuzo, pero esa gente, nos equivocamos. esa gente que es anticorreísta, anti todo, no va a aceptar porque igual de pronto así estén fregados, van a seguir diciendo que están mejor con Noboa, pues. No creas. Porque se viene una situación fuerte y la clase media, que es la que votó por Noboa, esa clase media tirada alta, media alta, esa clase va a sufrir las consecuencias. ¿La clase media? Sí. Es la clase sándwich. Y ya no van a ser 2 años, van a ser 4 años. ¿Usted cree que Noboa se queda 4 años? O sea, me imagino que puede haber un problema social en el medio. No veo los votos en la asamblea para una muerte cruzada. No hay. No la veo. Los socialcristianos siguen bailando el vals. Pero son 3, 4. El vals de la oligarquía. Pero están dando la mayoría. Sin contar las Fuerzas Armadas también, pues, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el respaldo las Fuerzas que tienen. Armadas, con el debido respeto que Están tienen, han politizadas. quedado por los suelos. Las Fuerzas Armadas están totalmente politizadas. Y más aún, si es que realmente hubo un fraude, ellos participaron, si es que lo hubo. Porque es imposible hacer cambalache de urna y de voto sin la complicidad de las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo que, no, dejo bien claro, que no lo estoy acusando de nada. Supuesto. Hipotéticamente estoy hipotetizando. Pero yo pienso que las Fuerzas Armadas estaban muy preocupadas por su imagen deteriorada con los niños de las Malvinas y que para ellos lo mejor era que gane Daniel Noboa. Pero hay un sector que debe ser minoritario, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo, me imagino, con todo, ¿no? Pero son minoritarios. Yo he hablado con algunos de ellos y son minoritarios realmente. No, yo de hecho que tengo familiares cercanos y definitivamente el tema de los bonos, del pago, los tiene contentos. El pueblo Hay que decir las cosas como son, aunque nos duela. Vamos a ¿no? ver aquí en la encuesta, vamos a ver ahora
cómo la gente se le vira a Luisa un 2,27% por los bonos Claro. y por los gestores de paz. Ya Compraron también las conciencias. vamos a ver. Resultados, Guayas. Esos son Guayaquil. resultados de la encuesta postelectoral. Avancemos. Aquí gana Luisa, ¿no? Gana Luisa en Guayaquil cuando, según el Consejo Nacional Electoral, ganó Noboa. Ganó Novoa. Entonces, ahí deberían abrirse las urnas en Guayaquil, ¿no? Pichincha. Pichincha ganó con más distancia a Daniel Noboa. Ahí sí También ganó. deberían abrirse urnas en el sur de Pichincha, en la parte sur de Quito, donde era Aquí sale totalmente... 53 en Pichincha, 46 Luisa, 55 Novoa, 44 Luisa en Quito. Votante de Luisa González. Aquí empieza lo bueno. ¿Por qué no Daniel? Fíjate tú que Daniel, a diferencia de Luisa, la gente dice que votó por la corrupción, por la inseguridad, no votó por él, por los casos de corrupción, por no manejar bien la inseguridad, por mentiroso, por dictatorial, por falta de obras, muy poco. Yo pensaba que por falta de obras iba a ser el más alto de todos, pero no pegó ese concepto de que no ha hecho nada en 2 años. No pegó, ¿no? No Es que pegó. La gente no cree que necesita más tiempo. Exactamente. El argumento ese... Pero el plan de de que gobierno que el- presentó era para ese tiempo. El argumento de que necesitaba más tiempo funcionó, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, aquí se afirma el tema de que la gente considera que es Hubo una casos persona de corrupción. dictatorial, que ha mentido y los casos de corrupción. Exactamente. Eso, Se eso afirman, es lo... le afirman esos 3 puntos Y mentiroso también, ¿no? mentirosos. Esos 3 puntos están bien firmes ahí. Son las debilidades reales de Daniel Noboa. Siguiente. Porque si Luisa, fíjate, la gente más votó Luisa por sus propuestas de campaña, ¿no? No votó la gente por Rafael Correa, como se piensa. La gente votó por las propuestas de campaña. Por las propuestas. Y es la candidata que más propuestas hizo. La única, porque el otro no hizo nada de propuestas. Entonces, aquí tenemos una fortaleza en Luisa. Sus propuestas de campaña estuvieron muy bien valoradas. Casi el 50% de la gente votó por ella por ser buena candidata, no, por apoyar el proyecto político de Revolución Ciudadana, de RC5, y por las propuestas de campaña, que son las dominantes, digamos. A mí me pareció excelente eso de que por las propuestas de campaña. Claro. La gente se convenció que había hecho una buena propuesta, Que existían o que reales existía una buena Existían, propuesta. pero no llegaron al voto de la derecha, fíjate. O si llegaron, no se reflejan. O no se reflejan, claro. Vamos a la otra. Votante Daniel Noboa. Aquí viene ¿por qué no Luisa? ¿Por qué no Luisa? Y este para mí es un cuadro propuestas. Impresionante lo que dice. impresionante. Yo digo, yo no sé si me iluminé, no sé qué me pasó. Recibí un rayo divino cuando hice esta encuesta. Porque aquí sale la propuesta de los gestores de paz, que en apenas 3 días, porque duró 3 días, Fue Claro, un error. claro, doctor, pero es que O sea, fue un error porque lo malinterpretaron, ¿no? porque dio papaya. no, y además la prensa, Eso es lo que se dice, dar papaya. Así la, es. la prensa se encargó de divulgar ese mensaje y sobredimensionarlo. Le dedicaban 15 minutos en los noticieros, 3 reportajes a ese tema, Así es. de 4 minutos y medio. Ni siquiera usted ve en los noticieros de Coavisa, Teleamazonas, que hacen 4 minutos y medio de reportaje. Lo hacían. Hacían 4 reportajes. Sí, O sea, sí, una está bien, arremetida. está bien. Ese es el abuso del poder de la prensa.
Pero, La prensa ¿quién dio coprofílica. papaya? ¿Quién dio papaya? Es la pregunta. Claro, Luisa. Yo no sé quién fue el asesor. Yo he preguntado ya como a 10. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que manifieste ese? Nadie me ha dicho quién es. Lo único que sí, y yo tengo que decirlo, es que cuando tú conversas con la gente y conversas con estudiantes o millennials, dicen, lo único que tenían que hacer era quedarse callados. Nada más. Porque ya habían ganado, ya nos habían convencido. Ya, sí. No, y lo converso y dicen, y de repente cuando ya llegamos a las elecciones y le preguntabas a tu mamá o a tu hermana o a tu tío y decía, la verdad es que por Novoa nomás, porque eso de los gestores de paz, esta gente está loca. Yo pensé que se refería a los Te gestores de quedas- paz de las Naciones Unidas, porque la ONU tiene un Tiene. programa de gestores de paz. Cuando yo puse ese Twitter de que se refería a los gestores de paz de las Naciones Unidas, de alguna manera tratando de ayudar, Le cayeron encima todos me los cayeron 123.000 troles y bots y viejos, bándate senil. Pero eran troles, pues, no eran. Tómate la pastilla. Algunos odiadores sí también, pues. Yo no sé, Pero bueno, aquí hay que analizar, y yo creo que este es un dato importante, doctor, para sentar las bases de lo que tiene que corregir, o más bien en lo que tiene que trabajar. Hablemos del Buró como Revolución Ciudadana, que son quienes están aquí. Porque no solamente hablamos de los gestores de paz, que es una propuesta que bien próximas elecciones no se podría dar, pero aquí hay otras cosas, como el narcogobierno, como para que no regrese Rafael Correa, que tiene un 17,2%, que también es importante, 37, para no llegar a ser como El Venezuela. gobierno 37. 37%, o sea, Entonces, son cosas Yo le importantes. escribí a Luisa, me conseguí el teléfono de ella y le escribí. Porque yo vi que esto de Venezuela se venía como esos derrumbes de nieve que se vienen abajo. Y le dije, antes del debate, Luisa, yo te recomiendo que le pidas a Chávez que abra, le pidas a Maduro que abra las actas. Porque a lo mejor a ti te puede pasar lo mismo. O sea, la respuesta de Luisa en el debate De debió aceptar haber el sido, gobierno de Venezuela. voy a pedirle no, mientras no abra las urnas, mientras no entregue las actas de las elecciones. es que ese tema se lo han vendido a la gente como que es, Pero no me hizo caso. como en que es el eso. cuco. Y bueno, fíjate que la desdolarización se quedó Bajó, ajá. baja. Pero en cambio, Venezuela, gestores de paz, Y Correa. Correa y el narcogobierno son Los factores. 4 factores que lo tienen ahí. O sea, hablan de narcogobierno, pero no hay ninguna prueba. Y son los... No hay prueba, y pero son es que los lo cucos. posicionaron los medios de comunicación. Eso consume la gente, ¿no? Bueno, a ver, hay que decir las cosas como Los son. medios, la prensa Todo canalla. lo que está ahí, todo lo que está ahí ha sido gestionado y es la narrativa que ha venido usando los opositores y la prensa de este país. La prensa, Esto no es de la ahorita, prensa. pues, No, doctor. la prensa- O sea, el tema Venezuela no viene de ahora, usted lo conoce muy bien. Doctor, Luisa compitió contra quién? Contra la banca, contra los grandes poderes económicos de este país, contra la prensa, contra las instituciones de control, contra la fiscalía, contra el Consejo Nacional Electoral, Contra Tutti Mundi. contra Estuvo solita, ella Tribunal solita. Contencioso Electoral, contra la Corte Constitucional, contra todo. Es difícil ganar una elección así. Es difícil. Si todos arremeten contra una candidatura. Casi que vivimos una dictadura. Oye, me olvidé de servirme el cafecito, pero no hay Pero nadie. sí se comió el ceviche, ¿no? No me lo comí. No. No. Estaba viendo la entrevista del Pero bueno, está el abogado. ceviche, ¿eh? Hay un ceviche. Ahí está esperándome. Sí, sí, sí. Con Carlita. Él ya me lo mandaba contó. el ceviche, ¿no? Claro, claro. Sí, doctor. Chonero, ¿no? Gracias No, a Omar no sé si Novoa. será. ¿eh? Yo sí le vi, le sentí ahí como una pinta de Carlita ese ceviche. Sí, sí, sí. Bien, sigamos. ¿Ya no hay más? ¿Cómo Sí, que sí no hay tenemos. más? Y esto es pura pepa. Pura pepa. A ver, ¿por qué sí Daniel Noboa? Mira, en el tema por odio a Rafael Correa se quedó chiquitito. Él posicionó la lucha contra la inseguridad con la traída de Eric Prince, Y que no hay nada. que no hizo nada.
Pero le metió... Pero le ha vendido humo a la gente. Le metió a la gente humo en la cabeza. El idiota ese. Que si lo veo en la calle le caigo a chalacazo. Porque él fue el que vino a decir que Luisa tenía un hijo de Rafael Correa, una estupidez. No sé cómo en este país permitieron un Y el Consejo Electoral no dijo nada, ¿no? Se quedó callado. Sí, pues. Ahí no hubo violencia de género. No, ahí no pasó nada, no. Cero violencia de género. Y aplaudían los altavoces del gobierno, los medios que disfrutaban de eso. Y la violencia de género no apareció. No pasó nada. No he visto un ataque más de violencia de género que ese. No lo he visto en mi vida. ¿No? Decirle eso a una mujer. Terrible. ¿No? Y lo protegieron y ya está fuera del país. Pero él vino a eso, a crear el sentimiento de que ahora sí, la inseguridad la vamos a combatir. Sigue creciendo el nivel de inseguridad en este país. Los índices lo dicen. Ahora, Pero bueno, si tú te buscas otra característica de Noboa, no encuentras ninguna. Pero la gente consideraba ahí que es un buen candidato, al menos quienes... Pero pero bueno, está bien, pero eso es de doble filo. Okay. Porque lo lógico que eran por tener mejores propuestas. Eso es lo lógico, o sea, yo hubiera esperado que mi candidato, ¿no?, tenga alto, mejores propuestas, y bajo, que es buen candidato. O sea, yo prefiero que vote por sus propuestas. ¿Cuánto tiene por las propuestas Luisa? 49%. ¿Cuánto tiene por sus propuestas Daniel Noboa? 8,20%. O sea, votaron por una entelequia. Votaron por una entelequia, que es ser un buen candidato. Pero ahí tendríamos que analizar cuáles son las características o qué considera Ser el un pueblo buen ecuatoriano candidato. características del ser un buen candidato, ¿no? Si no tienes propuestas, como Mira, usted cuando decía. yo diseñé el cuestionario de la investigación, yo puse por qué es un buen candidato. ¿Por qué crees que lo puse? Porque yo sabía que no tenía nada de argumentos por otro lado. Tenía que darle un espacio para que se desahoguen los novoístas. Pues tenía que darle un espacio. Es mi obligación como diseñador científico, darles un espacio. Y le puse ese. Y ahí se cogieron porque es un buen candidato. Porque de propuesta, 8,20% de la gente que votó por Noboa dice que tuvo mejores Doctor, propuestas. y para ser un buen candidato, ¿cuáles son las características? Nada, es una declaración de principio. No, o sea, ¿cuáles deberían de ser esas ¿Cuáles deberían de características? ser? Porque Hay básicamente. miles de no las- características, pero no podía yo ponerme a poner todas. No, en este momento le pregunto yo a usted. Las propuestas, para ser un buen candidato, Ser un buen tiene orador que también, tener ¿no? las propuestas de Luisa, por ejemplo. No, ser un líder, ser una persona preparada, ser una persona capacitada, Claro. porque es un mejor candidato. Que dé porque confianza. es un buen candidato. Pero no, es lo contrario. Pero, bueno, la gente anti vota porque lo ve así. Pues. No, y es que ahí nos hacemos nosotros la pregunta y tendremos que hablar con un psicólogo, con un sociólogo, ¿no? Porque ¿qué la gente podría receptar como un buen candidato, ¿no? Es profundizar ya en un análisis psicosocial, que es el que no entendemos aún de muchas cosas. Tenemos otra lámina, estimado Jorge. Opinión ciudadana, preguntas de Esto es interés. pura pepa. ¿Cómo pregunta si hay otra lámina? Si esto es pura pepa. Esta es la mejor de todas. Cuando tú le preguntas, ¿usted cree que hubo fraude? Justo sale no el porcentaje que tiene Noboa en el Exipol. Ese es el voto de Noboa. Ahí no hay nada que hacer, ese es el voto de él. Esto se llama fiabilidad interna, ¿no? Consistencia interna. ¿Qué significa consistencia interna? Cuando en cada pregunta te van repitiendo lo mismo que la relacionada, ¿no? Dijeron que el 50.48 votó por Noboa y el 50.92 dice que no hubo fraude. Eso se llama consistencia interna. Entonces, esta encuesta está fiabilizada. Está totalmente fiabilizada. No la pueden cuestionar fácilmente ningún científico. Está fiabilizada.
Sigamos, Pero hay por un favor. 46% que piensa que sí hubo fraude. Significa eso, 46%. Sí. significa eso que un altísimo porcentaje de Luisa, el 90%, piensa Cree que que hubo hubo fraude. fraude. Claro. O sea, Lo sí, cual es altísimo. muchísimo. Es altísimo. Y mucho más que la votación, ¿eh? que refleja en el CNE. No, pues, Claro, y lo claro, hemos visto, claro, se, claro, se ha obviamente. sentido que la gente considera eso. Déjeme agradecerle a John Zurita que hace un super chat y deja un mensaje. Si continuamos creyendo a oligarcas que siempre han empobrecido al pueblo y que bien sabemos quiénes son, estamos fregados. El problema no es quién miente, sino quiénes le creen. Gracias, John Zurita. No se olvide de poner los likes a la transmisión. Tenemos 2.400 likes. Necesitamos llegar por lo menos hoy a 3.500, 4.000. 5.000. A ver, pongan los likes. Fraude, dice aquí. Sobre indicios de fraude al momento de ir a votar. ¿Cuál fue su caso? No hay testigos, no encontraron anormalidad. Un 24% dice que sí presencié actos en contra de lo normal. No puedo ponerme a detallar todos los actos, pero hay una percepción de un 25% que vio actos. Esta pregunta la he hecho en encuestas anteriores y en esas encuestas anteriores ha sido muy baja, ha sido del 10%. En esta elección ha aumentado casi el 25%. Actos fuera de lo normal, ¿no? Ahí le dejo el entendimiento de cada persona que considere que es lo fuera de normal, ¿no? Pero es interesante esta pregunta. Darwin Vega dice, la mayoría de Europa a oscuras y no es Cuba. Hay un apagón en Europa. Sí. Terrible. Esta es la pepa de todo, lo que estábamos conversando. En ese 58-28% que piensa que sí hubo. Claro. Que decíamos hace un rato, los medios hicieron fiesta con esto. Los gestores de paz. Que fue un error. Fue un error. Hay que reconocer los errores y fue un error. Pero Daniel Noboa cometió el triple de errores de Luisa y no pasaba nada. No divulgaban pues los medios. Sí, pero ese argumento yo también lo he escuchado en otras personas que me dijeron lo mismo. Pero es que hay errores. Sí, hay Hay errores. una canción que dice, hay Es errores. que tú tienes que... Pero es que- este error fue fuerte. Y sobre todo O sea, porque nace de la misma candidata, ¿no? Y no solamente que dase la candidata la propuesta, sino que ya no hubo chance A explicar. desvirtuarla. Pero, Fueron doctor, unos 3 días. Pero doctor, usted siempre lo venía diciendo en este espacio. Así gane Luis, igual iba a perder. Mire lo que pasó. Claro, igual iban a bajar, o sea, igual. Pero este error, yo no sé qué pasó. Yo quisiera saber quién fue el que le recomendó a Luisa, pues no creo que Luisa se haya inventado esto por su propia cuenta. Algún asesor. Me gustaría saber quién fue. ¿Para qué? Para caerle a chancletazos. Para caerle Para caerle a chancletazos, dice. Bueno, yo aquí sí creo que muy adentro, ¿no? del buró del partido político, al que déjenme decirles en este espacio informativo que nosotros no tenemos acceso, no somos miembros, no somos parte. Mucha gente cree que somos para parte, los ¿no? que nos acusan, no nos habían ofrecido ningún puesto, ni, No andamos atrás de nada. ni nada por el estilo. Yo creo que ahí, yo sí creo que muy a la interna el buró y los asesores que tenga en general la Revolución Ciudadana como tal, tiene que hacer mea culpa y el interés de seguir trabajando por la gente y de desmontar todas esas narrativas que bien las ha expuesto el doctor Omar Maluk aquí, que son aquellas que tienen enraizadas y que son los cucos de la Revolución Ciudadana, tienen que trabajar en aquello, ¿no? Y tienen que saber que cada palabra que se diga, no solamente en el momento de campaña, sino que cada palabra que digan sus asambleístas o quienes ellos exponen a partir de este momento, tienen que ser bien estudiadas y analizadas, porque tienen en contra todo, absolutamente todo.
Y ese trabajo que vayan a hacer sus asambleístas y esas declaraciones que den sus asambleístas y las exposiciones que tengan los asambleístas en medios de comunicación tienen que ser exposiciones muy claras y saber que lo que van a decir puede repercutir para bien o para mal en torno al movimiento, al partido Revolución Ciudadana y en torno al progresismo, porque termina afectada a la gente. Por supuesto, Jaime, termina afectada a la gente. La gente termina afectada, porque psicológicamente, Jaime, estas narrativas que imponen y estas expresiones que, como usted lo decía, toman los medios de comunicación para desvirtuar, para desprestigiar, para cambiar las narrativas, empiezan a hacer eco en la cabeza de la gente. Y eso es un tema comunicacional, señores. Es un tema comunicacional el que ustedes tienen que estudiar. Y lo hablo desde la parte muy técnica como profesional en la comunicación. Y no solamente para quien preside un buró político, sino también ténganlo en cuenta para cada uno de los asambleístas, porque el momento que se va a vivir en la asamblea va a ser un momento muy difícil a ver, y dice polarizado. John Zurita, que hace un superchat. ¿Cuál es el error de gestores de paz? ¿Cuál es el error? Sí. Es un concepto que ya lo utilizaron en Venezuela y lo han utilizado en Colombia, en que van brigadas y que no han sido la solución. Pero más que eso, más que un concepto de brigadas, es ir a negociar con los narcotraficantes, con los grupos delictivos. Y la gente no entendió eso. Pero eso es una tú no puedes suposición hacer en la una mente de la gente. propuesta, es que tú no puedes hacer una propuesta que la gente no la entiende. Correcto. Porque el rival le va a dar vuelta la tortilla y le va a decir que lo que tú quisiste decir fue esto. Y peor, una propuesta ligada a Venezuela, cuando sabemos... No, ahí no se hablaba de Venezuela. Jaime, pero es que ellos lo sacan de ahí y lo ligan. Es que ellos lo ligan, dan vuelta a la tortilla. Así es, lo ligan. Eso se llama dar papaya. Eso es como ir en un bus, digámosle, para responderle al señor Zurita. Chateando con la ventana abajo, ¿ya? Y así, ¿ves? Y luego que toma una foto y hacer así. Y viene el que está abajo, el pillo. El otro y te la rancha. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Tú tienes todo el derecho de tomar una foto, pero el otro tú tienes te lo todo el arrancha. derecho de chatear y tú tienes todo el derecho de sacar la mano por aire fresco. Pero de que puedes perder el teléfono lo vas a Pero perder. no lo puedes perder, así Te es. lo van a llevar. O sea, así no vayas en el bus, dentro del carro, vas chateando por Lo que sea. una zona peligrosa, te ponen una pistola y tienes que Aquí hay entregarlo. una pregunta que me parece súper importante, doctor Maluk. Dice Francis Salazar, pregunte si es cierto, ¿no?, que el voto de adultos mayores fue el que hizo ganar a Noboa. Más bien creo don que Alfonso. Ya hay la respuesta. Ok, perfecto. Don qué Alfonso bueno. es el influencer que dicen que ha hecho, El influencer de los adultos mayores. No. que ha hecho votar a todos los Aquí le adultos vamos a dar mayores. un cocacho a Carlos Vera. A ver, pongan los Le vamos a likes. dar un cocacho a Carlos Vera. Sigan dando like. Aquí está. Ahí está. Votante mayor de 70 años. Usted tiene 60, ¿no? Yo tengo 74, mi querido amigo. Ah, ya está. Pero no escuche Carlita porque... Carlita dice, el doctor parece de 60. Ok, Sí, esos son los vamos ojos de ella. Son vamos los con ojos de eso. ella. Votantes mayor de 70 años. A usted también lo convocó don Alfonso, ¿no? Cumplí 74 y nadie me llamó a felicitar. Pero es que usted se perdió, pues, No, doctor. o sea, por Facebook, miles y miles y miles de felicitaciones. Ni Carlita lo llamó. No, nada. Y es cuestión... Bueno, ya está pendiente el día mismo el la 18 de celebración. abril cumplí 74 años. Hay que celebrar entonces en esto. Pero lo celebré, no tienes idea. Con vallenato. Lo celebré más que con vallenato, lo celebré en un local que se llama Andrés Medellín. Ay, ay, ay. Qué show, qué espectáculo, qué ambiente, qué comida. Lo celebré, pero Sobre como barriga, las arepas. Con toda la gastronomía colombiana por... lo mejor en Colombia. Diga, no me hagas acuerdos que ya mismo me regreso. No, es que yo sí les recomiendo el que tenga algo de platita, váyase a Medellín. Sí, vamos a tener Europa, que... ni qué Europa. Vamos, votante mayor de 70 años. Bueno, aquí está, mira, aquí estoy yo metido en ese combo, ¿no? No es cierto lo que dice Carlos Vera, de que es mayoritario el voto de la tercera edad. Casi el 100% de los tercera edad han votado por Noboa. Dicen ellos, ¿no?
en su Es falso. visión. Es falso lo que dice Carlos Vera. Ahí está probado. Y que no me venga a decir Carlitos que esto está mal hecho. Porque son 13.500 encuestas. O sea, sí hay una tendencia un poquito hacia Noboa, pero Hay una tendencia, obviamente. también hay de la RC, pues, ¿no? Pero hay un 45 de tercera edad que votó por Luisa. O sea, Pues no es que fue avasallador. Pero no considera usted, doctor Maluk, que de pronto sea una narrativa que impuso el gobierno un poco para distraer. cubrir, para distraer. Para... Sí. Todo esto es para También por ahí. distraer. Yo pienso que es una Oiga, si lo desempolvaron, una cortina. Ok. lo desempolvaron a don Alfonso, pues, para que lo sacaron a hacer campaña también. Pobre don Alfonso. Yo creo que lo van a utilizar hasta cuando tenga 120 años, lo van a seguir utilizando. Y lo sigan utilizando, mientras le paguen por un auspicio, por un mensaje. Claro, lógico. Tenemos, por favor, otra lámina. Claro que sí. Resultados por migración. Aquí le voy a dar Oiga, dice aquí ya- le voy a dar a Lourdes Tibán. Dice Janet Sánchez, está joven el doctor Maluk. Gracias, Yanecita. Fabiola Ayala también le pone feliz cumpleaños Gracias, al Fabiola. doctor Maluk. Viste, empezaron a salir, Y viste. ahí están las admiradoras del doctor. Claro, pues uno Hoy tiene... no va a llegar a la casa, Dice doctor. doctor Maluk que si usted, por si acaso, Carlos Barragán dice, doctor Maluk, ¿no? Si de pronto usted sabe cuántas personas de tercera edad existen en el país, porque puede haber Buena habido una pregunta. alteración también en el voto. Si usted tiene algún conocimiento de edad. Estadística. Bueno, hay aproximadamente de 400.000. mayores de 65 años, Medio millón. son como un millón, un 10%, un 12%. Pero el problema es que Carlos Vera dijo que habían salido los de 90 años a votar y puso 5 fotos de gente en silla de ruedas votando. Mire lo que dice Ángeles Palacios. Saludos Carlita, Jaimito y al capo guapo de las estadísticas. Gracias, viste, ahí está. Al doctor se está creciendo más que rosquita en Claro, agua. es que ese es mi mercado, po. Seguimos. Señoras guapas. A ver, Resultados por migración. Aquí le tengo un pepazo para Lourdes Tibán. Lourdes Tibán ha salido estos días a decir que casi el 100% de los votos de Leonidas Issa se fueron de Daniel Noboa. Aquí le estoy diciendo que es falso. El 70. El 92.63% votó por Luisa, de los votos de Leonidas Issa. Ahí nos preguntamos, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo es que Luisa... Ahí uno dice, ¿qué pasó? Nosotros, O sea, claro, ¿dónde están los votos de Isa? ¿Dónde están los votos de Isa? Entonces, Lourdes Tibán, para arreglarla, la cortina famosa que tú dices. O sea, Carlita. estamos hablando, doctor, que tercera edad. Tercera edad y votos de Leonidas Issa. Doctor, ¿qué? Son dos cortinas que están utilizando para justificar esa votación del 56%. doctor, 450.000 votos fueron donde Luisa. ¿Y dónde están esos votos? Eso es lo que yo digo. La ¿Dónde gente respondió están eso. los votos? Y te voy a decir una cosa. Hice una pauta específica para la región central de la sierra. ¿Dónde iban a votar O ellos? sea, en esta pregunta solamente se le preguntó a los que votaron por Isa. No se le preguntó a todos. Y en la Sierra Centro. Y en la Sierra Centro, para que no me vengan a mí a decir aquí que Lourdes Tibán, que la cuestión, no. El 92,63% del voto de Leonidas Issa fue donde Luisa González. Ahí está clarito. ¿No? Como de Andrea, los votos de Andrea, no es cierto que todos se fueron a donde Daniel Noboa. Un 30% votó por Luisa. Por Luisa. O sea que con esto quiere decir que Luisa debió tener 500.000 de votos más. Solamente de los dos Yo candidatos. creo que Luisa tuvo casi el 50% de los votos y eso lo hice esta misma encuesta. Doctor, solamente y de lo los hice dos en Exit candidatos. Poll. ¿Y el resto de candidatos? ¿El resto de candidatos que sumaban cuánto? No, pues este es el balotaje. Este es el balotaje. Sí, pero los otros también tenían 0,5%. Los otros no pregunté porque era... Pero igual se iba a repartir, pues. Obviamente, pero más para Daniel, porque eran candidatos de derecha todos.
más para Daniel. Pero nomás aquí, nomás tú te das cuenta, el 92% del 5.5%, ¿ya? Es casi el 5%, ¿no verdad? Y el 5% más el 30% del 2 puntos y tanto es más o menos el 0,6%. Aquí entre estos dos candidatos tuvo Luisa 5,6% de votos, más el 44% de primera vuelta, ya da 49 puntos y tanto. 49. Ahora sí viene una estadística que sí es preocupante. Por favor, No sé, avance con... Vamos con el siguiente, a ver, ¿cuál tiene? Avancemos. ¿Este? No es necesario, ¿no? ¿Cuándo decidió de su voto? Esto es lo que hay que prestarle mucha atención. Desde la primera vuelta, En los últimos 3 días y el mismo día de la elección, la última semana. más del 8% se decidió. No es el 20 y tanto por ciento como dice el señor de Comunicaliza, es falso. Él dice que un 20 y tanto por ciento se decidió y que eso le dio el triunfo a Daniel Noboa, por eso no apareció en su encuesta. No hizo encuesta, pero ahora sí habla de eso. No, sí hizo la encuesta, pero él dice que en su encuesta no apareció porque él tenía el 27% de indecisos. Aquí le estoy demostrando que luego de su encuesta apenas el 8.5% se decidió en los 2 últimos días. Ok. ¿Cuánto de ese 8,5% se decidió por uno o por el otro? Eso es importante, ¿no? Para que se dé el resultado que está diciendo el Consejo Nacional Electoral que se dio, tendrían que todos haberse decidido por Daniel Noboa. Todos. Y No ninguno hay- por Luisa. Y no se dio así. A ver, mira, existe la pequeñísima probabilidad de que sí se haya dado así. Pero así, ¿ves? Chiquitita. Mínima probabilidad que todo ese 8,40% se haya ido todo con Daniel Noboa. Ahí sí se podría justificar el resultado del CNE. Pero es imposible eso. Que todo. Imposible no, pero bien poquita O sea, la probabilidad. del 100%, el 0.1%. Yo diría, ponte el 1%. O el 1%. O sea, muy poco probable. Es imposible eso. Porque Luisa hizo un buen cierre de campaña. Luisa hizo muy buenas propuestas, pero cometió esos errores. Entonces, ahora vamos a ver créemelo realmente, yo, en esta encuesta, yo creo que recibí un rayo de luz. Avancemos, por favor, Avancemos Jorge, para poder ver. Ahí está. Esta es Combinación. esta es la combinación, esta es la pregunta que te ilumina, ¿no? Lo que sucedió. Aquí, cuando estaba diseñando el cuestionario de investigación, yo decía, ¿cómo descifro esto? ¿Cómo descifro esto? Porque yo estaba confundido igual que todos, ¿no? Y entonces dije, no, voy a preguntar en qué secuencia votaste. ¿Cómo fue tu secuencia de voto? Aquí está. Entonces, primero Daniel, luego Daniel, 43%. Voto duro vendría a ser ese ya. Ese es el mismo voto casi de la primera vuelta, 44, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ya. Luisa, luego Daniel. Esto es importante. El 2,27% se le viró a Luisa. 2,27. Claro. Para que se haya dado, y vuelvo y repito, por eso que esta encuesta tiene mucha fiabilidad y consistencia interna. Y eso está dentro de un margen de lo que puede ocurrir en una elección. No, eso es gestores de paz. Yo hice una correlación. Y el tema de la desdolarización también. No, yo hice una correlación entre ese resultado y gestores de paz. Y la mayoría de lo que dicen Luisa, luego Daniel, son los que dicen que gestores de paz fue un serio problema. Los atemorizó totalmente. Ya. El 2,27%
sino que todas esas cosas que yo hago no las puedo poner aquí porque la gente no me las va a entender. Sí, sí. Ya. Pero yo sí te digo que ese 2,27% que se le viró a Luisa fue por gestores de paz. Ahora. Daniel también. Pero el 0,50. A Daniel se le viró... Medio punto. Medio punto. Pero entre los dos hay una diferencia del 1,77. ¿Ya? Entonces, ese 1,77 neto que perdió Luisa se lo llevó Daniel. Por eso es que Luisa, que estaba en el 51, bajó al 49 punto y tanto, y Daniel, que estaba en el 49 punto y tanto, subió al 50 punto y tanto. Por ese 1,7% se hizo esto, el cambio. En el empate técnico. Pero sigue siendo empate técnico. Para que se den los resultados del CDE, ese porcentaje que se le viró a Luisa debería ser casi el 7%. Y eso yo lo veo muy difícil, como tú dices. Imposible no, pero existe una mínima probabilidad que haya sucedido. Mínima. Mayor razón aún para abrir las urnas y quitarnos pero no las quieren abrir. Pues. Ya, pero sí sería bueno quitarnos la duda. Doctor, pero también hay que recordar que podría haber una carga en una encuesta postelectoral, ¿no? Sí, pero eso lo dijo Rafael Correa también. Pero yo qué te digo, dejemos eso a un lado. Seamos objetivos y vámonos a los números. Seamos objetivos. Aquí el tema es que existe la posibilidad de que en vez que haya sido 2,27% el que se le viró a Luisa, haya sido el 7%, existe, pero es chiquitita, es pequeñísima, pero existe. Entonces, eso me crea más dudas a mí. Por eso es que yo quiero la apertura de las urnas, por eso es que yo digo, no descarto el fraude. No descarto el fraude, porque yo, para estar convencido que no hubo fraude, quiero que se abran las urnas. Pero ya la Diana Tamaint y el señor Pita decidieron que no, que nos quedemos con la duda eternamente, como nos quedamos con la duda de Maguad Álvaro y la duda de Lazo Yacu Pérez. Pero fíjate que sigamos. Isa, luego Luisa, 4,54%. ¿Coincide o no coincide con el dato anterior? Ahí está. Ya el 92% del 5,5%. Quiere decir que 450.000 votos se fueron para Luisa. Nuevamente, fiabilidad interna, consistencia interna. Los que me están escuchando, por favor, esto es muy importante. Cuando en una pregunta y en otra pregunta salen los mismos resultados, pero preguntados de diferente manera, significa que hay consistencia interna. Hay claridad en todo. Hay claridad. Isa, luego Daniel, sí, 0,57%. No como dice Lourdes Tibán, ¿no? Apenas un 10% de los votos de Isa se fueron de Daniel, no casi el 100% como dice Lourdes Tibán. Lourdes. Andrea, luego Daniel, Andrea, luego Luisa, más o menos el mismo resultado anterior. Y otro nulo blanco no voté, 5%. Este cuadro yo lo pondría en un marco. No te me rías, pues. Déjame ser un poco vanidoso de vez en cuando en mi vida. Carlita. Ok, doctor. Sí, pues Carlita, o sea, tengo derecho a ser vanidoso, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo pondría en un cuadro? Para que los futuros candidatos no cometan errores. Ok. Porque sucede que cada elección que hay, justo en la última semana cometen errores. Y se producen este tipo de situaciones. Usted está, doctor, no sé, ¿no? Pero si me corrige si lo interpreto mal, por favor. De que la última semana, esas 2 últimas semanas en las que se dan estas propuestas de gestores de paz, por ejemplo, eran las semanas donde simplemente tenían que quedarse callados y esperar. Sí. Porque ya la tenía ganada. Ya la tenía ganada. El otro estaba desesperado, trajo a Eric Prince, empezó a atacar con todo. Carlos Vera empezó a llamar a los jubilados. Ya nos falta poquito, decía. Si salen de cada familia con sus jubilados
podemos llegar a ganar, y pues ya nos falta poquito, decía Carlos Vera, ¿no? Entonces, yo pienso que estaban desesperados y viene de alguna manera Luisa y da papaya. O sea, saca el celular. Pero eso pudo incidir tanto para que el resultado pueda ser adverso, ¿no? Obvio. O sea, acuérdate tú que estamos trabajando con emociones. Y emociones son percepciones y percepciones son votos. Y cuando tú tienes emociones y percepciones en la última semana y viene la oposición y te la aprovecha en tu contra, es como un boomerang que se te viene en contra. Sigamos, tenemos más. Segmentación, ¿es importante esto? Sí, bueno, algo no muy importante, pero si quieren ver la segmentación, el factor ideológico, sí ha bajado un poquito la izquierda correísta, que antes estaba en 28%, ha bajado al 25.13%, eso es importante, que coincide con esos votos que se le fueron a Luisa a donde Daniel, ¿no? Esa bajada. Nuevamente, consistencia interna. Y la derecha anticorreísta ha subido ese mismo porcentaje, lo cual es muy coincidente, ¿no? La derecha anticorreísta, que antes era 15%, ahora es 18.24%. Ese es el voto anti. Ese es el voto anti-Correa. Y el voto pro izquierda correísta es 25.13, cuando antes era 28. Y no sé si quiere seguir viendo la de... Yo creo que ya por ahí estaríamos, ¿no? Doctor, ¿qué protagonismo? Bueno, sí, la pregunta histórica, doctor, es importante la pregunta histórica, porque esto se llama validez externa, es la última. Se llama validez externa. ¿Por qué se llama validez externa? Porque las preguntas que yo hago en esta encuesta tienen el mismo resultado del CNE respecto a la primera vuelta. Aquí me da que me responden, ¿por quién votó en primera vuelta? El 44.43%, 49% por Luisa y el 44.78% por Daniel. Ahí está clara la encuesta, ¿no? Ahí se nota que los números van cuadrando casi ahí. Claro, no hay forma. Mínimo, pero cuadran, ¿no? Entonces la gente que respondió a la encuesta no mintió, dijo la verdad. Entonces esta encuesta, yo creo que es la primera encuesta postelectoral que se hace, ¿eh? Nunca nadie había hecho una encuesta postelectoral, que no es un exit poll, porque es hecho 4 días después. Y las personas que están viendo, yo la guardaría. ¿La guardaría por qué? Porque es un bonito ejemplo de lo que no debe hacerse muchas veces, ¿no? Hay que guardar esa encuesta. Doctor, ¿qué protagonismo va a tener en la nueva asamblea el PSC? Porque creo que tienen, ¿cuántos asambleístas tienen ellos? Creo que 4. Creo que 4. En este momento los necesitan Noboa, ¿no? Obviamente. Obviamente, Noboa necesita... ¿Y son los votos? Para elegir a Anabela. Pero yo pienso, mira, yo conozco a los del PSC bastante. Ellos no van a dar sus votitos si no le dan la presidencia a la Asamblea. ¿Con los 4 o 3 votos? Claro. Acuérdate tú que tuvimos un presidente por un voto. Fabián Alarcón. Y fue presidente de la República. Sí, y creo que también un señor Quevedo, no sé si me acuerdo. Ese fue... la memoria. Ese fue... Era el PRE. Del PRE de la provincia del Oro. Hugo Quevedo creo que se llamaba. O se llama, ¿no? Que dio su voto para que se defina la mayoría. Hugo Quevedo. Yo pienso que los socialcristianos van a querer la presidencia para un camaleón. Y no, pues y después un camaleón, ya te decía cuál. Y para Noboa después culpar a otro. No, es que hay un camaleón. ¿Cuál es? Hay un socialcristiano que se metió a ADN. Ah, Baby Torres. Ese. A ese le van a dar la presidencia. Y ahí va a haber problemas. ¿Y Anabela? Es que van a tener que negociar. Y si le faltan los votos, Anabela va a tener que renunciar para que entre Baby Torres.
Pero ese no Y es cristiano en este Nebot, momento. el señor Nebot tendría control de la asamblea con la presidencia. Bueno, ahí te lo dejo boteando, te la dejo boteando para que la pares y me hagas el gol. Pero bueno, Ya. así está la política en este país. Bueno, pues yo por lo menos he contribuido desde mi trinchera con este análisis. Vuelve a la trinchera. Sí, yo no voy a dejar nunca la batalla. Voy a estar siempre al lado del pueblo. ¿Qué le espera al país? 4 años muy duros. 4 años muy duros con un gobierno indolente y abusivo. Y va a haber mucho negociado. Se viene la privatización del Banco del Pacífico, se viene la privatización de los pozos petroleros, se viene ¿El seguro? se viene la jubilación a los 70 años. ¿Tú cuántos años de aportes tienes? ¿De aportes? ¿Cuántos aportes tienes? Como 414 o 15. Jubílate ahorita, pues no esperes. No puedo por la edad. No puedes por la edad. No puedo. Pero yo sí recomiendo que toda persona que ya tenga los aportes, o que tenga los 360 aportes o 300, que se pueda jubilar de manera anticipada, y que tenga la edad, que lo haga ahora. Porque si no lo hace ahora, va a tener que jubilarse a los 70 años. Entonces es una recomendación. Hay gente que no se quiere ir porque quiere estar activa, pero deben de hacerlo. Deben de hacerlo. Los que están ya en la edad para jubilarse, que se jubilen. Que lo hagan lo más pronto posible. Y volvió a decirlo ya la semana pasada el señor Eduardo Peña, que es lo que van a plantear en esa reforma, el aumento, el tema de la edad de jubilación. Después salió a desmentir, hicieron un comunicado, pero bueno, intentando... Van a hacer todo lo que tengan que hacer. Van a hacer todo. Ellos van a eliminar el subsidio al diésel. Van a eliminar el subsidio al gas. Van a aumentar el IVA. Van a privatizar los pozos petroleros. Van a privatizar el Banco del Pacífico. Van posiblemente a privatizar incluso el tema de la energía eléctrica. ¿No? Este año tendremos apagones. Van a dar la concesión de los celulares al precio que les dé la gana. No van a considerar los precios históricos ni los precios de mercado ni nada. Van a regalar la concesión celular. Eso se lo anticipo desde ahora. Y bueno, obviamente a sus amigos. Terrible. ¿Ya? A los futuros Elon Musk ecuatorianos. ¿A dónde vamos con este país? Bueno, la gente ha votado por alguien que cree que los va a salvar, ¿no? Yo creo que nos va a llevar al precipicio, ¿no? Como esa señora que celebraba en la calle bañándose en un charco de agua con heces, con orine. Cree que había elegido lo mejor. Ojalá así sea, ¿no? Para ella, ¿no? Después no reclamen nada más. Para los que han votado por el gobierno que tenemos. Eso es todo. Doctor, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dispensado para conversar en esta mañana. Discúlpame el exceso de vanidad. No le gustó a Carlito que había que ponerle un cuadro. No. Pero es que realmente te digo una cosa. Cuando uno innova en la parte científica, uno se siente bien. Por supuesto. Y lo que yo he hecho con esta encuesta es innovar, es una innovación. Innovar porque usted antes no la había hecho. Pues, ¿no? Nadie la había hecho. Nadie la había hecho. Claro. Doctor, permítame agradecerle y leer un mensaje de John Zurita. Dice, creemos en quienes siempre nos han precarizado y no creemos en quienes cuando pudieron nos ayudaron. Nosotros mismos marcamos nuestro destino. Eso es verdad. Tiene razón. La gente vota por su propio opresor. Por su propio opresor, no le importa. Con tal de odiar, no importa. Por eso el país está así como está. No entienden ni por lo que votaron. A mí me llamó una persona muy querida mía. Imagínense ustedes el nivel. Y me dijo, luego del entre comillas, triunfo de Novoa, ¿te dolió? Digo, sí me dolió. Te soy honesto que me dolió, pero lo digo de manera sarcástica. Muchos amigos míos
se me han burlado y yo los archivé. Ya no son mis amigos. Así es. Porque desde la misma familia, ¿no? A veces. Amigos de toda la vida que han cogido la política como una forma de no sé, de atacar al otro, de sacar sus complejos, sacan sus complejos. Se creen millonarios, porque votan por un millonario. Sacan sus complejos. Algunos son más chiros que nosotros. Así es. Bueno, yo los felicito porque ya nos salvamos de ser como Venezuela, nos salvamos de que se vaya la dolarización, nos salvamos de todo, ¿no? Todo. Somos salvos. Somos un paraíso. Claro, y estamos ahora, el Papa, hemos estado en el funeral del Papa, no en el terremoto de Esmeralda, pero sí en el funeral del Papa. Y debemos ser un país bendito, yo pienso. Así que buena suerte. Debe todo el mundo tener trabajo en este momento ya. Claro, ya todo tiene que mejorar para el Ecuador. Ya todo el mundo debe tener acceso a la salud. Sí. Así es. Doctor, bueno, la gente está que me insiste, que le pregunte, ¿hubo o no hubo fraude? Para mí, Omar Maluk, no para el analista científico, Ya. creo que hubo fraude. Pero desde el punto de vista científico, yo lo único que puedo decir es que no se puede rechazar la hipótesis del fraude. Así es. Para mí, el fraude fue integral, fue preparado con tiempo. No, pues esto no fue cosa última hora. Desde el momento que no pide permiso, no pide licencia al presidente para hacer campaña, ¿qué estás haciendo ahí? Por eso, sí, aquí hubo, pero esto es histórico. Traes a un cantante internacional cuando la ley te lo impide para cerrar la campaña en Guayaquil. Ya están hablando de que Daniel Noboa tiene un 80% de aceptación, las famosas encuestadoras chimbas estas, truchas. Yo le aseguro que yo voy a hacer la próxima semana una encuesta sobre el grado de aceptación de Noboa. No, la voy a hacer. Y vamos a ver cuánto sale. Doctor, muchísimas gracias. Gracias.